El programa Aplas te presenta el nuevo proyecto de evangelización Discípulo 5. 5 ideas en 5 minutos sobre los valores cristianos y la evangelización, con el Padre Nerio Espinosa. Bienvenidos a Discípulo 5. 5 ideas en 5 minutos. En esta oportunidad quisiera hablarte de los 5 pasos para realizar la Lección Divina. Como ustedes saben, la Lección Divina en la tradición de la Iglesia ha sido muy valorada desde mucho tiempo atrás. Es un ejemplo de oración, un modo como entrar en contacto con la palabra de Dios, una manera para crecer espiritualmente en casa, en familia, interiormente. Te propongo los 5 pasos para realizar una mejor Lección Divina. El paso número 1, la lectura, es la llamada lección. Y la pregunta a este primer punto es: ¿qué dice el texto? Vamos al texto bíblico, lo leemos y vemos qué ideas hay en ese texto, de qué habla, qué dice esencialmente. Puedo subrayar, puedo tener presente los versículos y puedo ver de qué trata el texto como tal en relación al capítulo donde está. Número 2, el segundo paso es la meditación, que sería en latín la meditatio. Y la pregunta a este segundo paso es: ¿qué me dice a mí en mis circunstancias ese texto? ¿Qué me dice el texto? Ahora no solamente qué dice, sino qué me dice a mí en mis circunstancias. Comienzo a meditar, comienzo a rumiar, a masticar, a pasar ese texto en mi vida y ver cómo ilumina mi existencia de acuerdo a lo que estoy viviendo. Si estoy alegre, si tengo un defecto, una preocupación, si estoy pensando en un proyecto, si estoy agradecido por algo, ese texto me ilumina. El tercer paso es la oración, que sería la oratio en latín. Y la pregunta es: ¿qué le digo yo a Dios por medio de este texto? ¿Qué cosa le digo a Dios por medio de la lectura que acabo de hacer y meditar? Vienen muchas cosas que le puedo decir. Le puedo decir gracias, que es acción de gracias, oración. Le puedo decir perdóname, que es oración de reconciliación. Le puedo decir Señor ayúdame, que es oración de súplica o petición. Entonces la oración es un paso importante, el tercer paso en la Lección Divina, y responde a la pregunta es: ¿qué le digo yo a Dios? Podemos decirle muchas cosas y es necesario decírsela. Número 4, el paso número 4 es la contemplación, y es que suscita en mí ese texto. Generalmente es un momento de silencio, de abandono ante la presencia de Dios, un silencio de los oídos, un silencio del corazón, un silencio de la mente, un silencio de la voluntad, para abandonarse totalmente ante la presencia del Señor por medio de aquel texto que acabo de escuchar. Y por último, número 5, la acción. Y la pregunta de la acción es: ¿qué compromisos me lleva este texto? ¿A qué compromisos me lleva este texto? Y esos compromisos deben traducirse en cuestiones prácticas, no compromisos que no se puedan cumplir. Deben ser compromisos prácticos que yo pueda cumplir durante el día. Por ejemplo, si leo un texto que hable sobre el mandamiento del amor, intentar llevar ese amor a mi territorio, a mi entorno, y ver cómo perdonar a aquellas personas que me han ofendido y ver cómo solucionar los conflictos de manera sencilla. Es decir, tener compromisos prácticos. Esa es la acción. En síntesis, tenemos 5 pasos para hacer una buena Lección Divina. Número 1, lectura o la lección. La pregunta: ¿qué dice el texto? Número 2, meditación o meditatio. La pregunta: ¿qué me dice a mí ese texto bíblico? Tercero, la oración o oratio. Y la pregunta es: ¿qué le digo yo a Dios por medio de ese texto bíblico que acabo de leer? Número 4, la contemplación o contemplatio. Y la pregunta es: ¿qué suscita en mí ese texto en el silencio de mi corazón? Y número 5, la acción o actio. ¿A qué compromisos me lleva a la lectura de ese texto bíblico, la lectura de la palabra de Dios?